Muy bien, buenos días. Continuamos las sesiones de esta mañana. Ya veo aquí, aparte de a mi compañero José Álvarez, a quien aprovecho para saludar esta mañana ya viéndonos. Veo que está aquí María Rosal, queridísima compañera de mil fatigas, de muchísimas tareas y de diferentes proyectos que vienen a, bueno, a construir y a desarrollar lo que implica la construcción del canon de la poesía escrita por mujeres en Andalucía. Ella es uno de los ejes, una de las referentes que todas las estudiosas que hemos venido después hemos tenido la suerte de consultar, porque algunas hemos llegado tarde. María llegó primero. Aquí tengo un libro maravilloso que yo aprovecho para recomendarles que busquen, que van a encontrar en la editorial Renacimiento. Se llama Con voz propia, estudio y antología comentada de la poesía escrita por mujeres, 1970-2005. Y debo confesarles que esta es una de las obras que a mí me animaron a centrarme en la investigación de la poesía escrita por mujeres, porque ya había una base sobre la cual trabajar, es decir, no se partía de la nada. Lo mismo que ayer recomendábamos la obra de Noni Venegas, hoy no quería yo olvidarme de recomendar este libro excepcional. Y ahora paso a presentar a nuestra conferenciante, lo cual que algo que quiero agradecer al profesor José Álvarez, porque, como digo, María Rosal no solamente es una de las máximas expertas en poesía, en literatura escrita por mujeres en España en el último cuarto del siglo XX, sino que además es profesora titular de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Córdoba y hasta, bueno, actualmente sigue siendo directora de Igualdad y directora de la Cátedra de Estudios de la Mujer Leonor de Guzmán, lo cual ha honrado a esta representante que le habla de la Asociación de la Crítica, que en este periodo pues tiene la suerte de contar en el nuevo equipo con María Rosal como secretaria general de nuestro colectivo, que es algo que, como digo, a todos nos enorgullece. Poeta, investigadora, crítica literaria, ha impartido conferencias en diferentes universidades de todo el mundo, especialmente en Italia, en Roma, en Nápoles, en Cerdeña, luego en Polonia, en Varsovia. De Varsovia pasamos a Alemania, en Berlín, de Alemania a Holanda, de ahí a Cuba, Brasil, de ahí a Marruecos, en fin, o Grecia, por ejemplo, que es una, como digo, una verdadera polígrafa, además especializada en la temática que a nosotros nos ocupa. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de la Academia de Buenas Letras de Granada. Como poeta tiene una dilatada carrera que yo confío en que ahora que va a tener algo de más tiempo podamos ir desarrollando, que se inicia con Sibila, luego viene Abuso de Confianza, luego viene A Pie de Página y luego viene una obra excepcional que a mí fue la que me fascinó de ella, otra vez Barleby. A partir de ahí ya la seguí con todo el interés, su discurso del método, síntomas de la devastación, últimas noticias de Luis Benton, sí, espeleología humana, al este del Edén, Carmín Rojo Sangre, que se lo recomiendo igualmente, Freud me niega una explicación, Estrella de la Noria, Tiempo de Flores Muertas. En literatura infantil, Conjuro y otras brujerías, Malapata Tercero y la máquina del tiempo, o una novelita maravillosa, deliciosa, que yo les recomiendo, que es El secreto de las patatas fritas. Pero yo debería centrarme en su faceta como investigadora. Ya le he mostrado, para que vean que es verdad, que no estamos hablando de personas que tienen un currículum que conocemos solamente de oídas, sino que hemos trabajado con su obra. Aquí está esta obra primordial con voz propia. Y luego también quiero recomendarles, que está en mi estantería, Poesía y Poética en las escritoras actuales, que cantan las poetas españolas de ahora,
o El tiempo y su frontera en la poesía de Mario López. Además, es la coordinadora del premio Pablo García Baena de investigación en la Universidad de Córdoba y fue la madrina de Pablo, del gran maestro de la generación Cántico, en su investidura como doctor honoris causa en su universidad. Dicho esto, pues como ustedes ven, y para no robarle ni un minuto más a nuestra protagonista de la jornada, ya pasamos a darle la palabra a María, porque teníamos muchísimo interés en que nos hablase a propósito de la construcción del canon escolar en relación a las poetas. Gracias, María, por acompañarnos, y cuando quieras tienes toda nuestra atención, como siempre. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a Remedios Sánchez, Reme. Querida amiga, querida colega y admirada colega, porque, bueno, has hecho una presentación un poco desproporcionada, yo creo que llevada por la amistad, pero es verdad que en muchas de las cosas de las que tú has hablado, muchos de esos temas, los compartimos en nuestras investigaciones. Muchas gracias, José Álvarez, y mi felicitación a ambos por este maravilloso congreso. Mi felicitación a todas las personas que están participando en él. Y también mi felicitación por esta magnífica página web en la que yo me siento muy honrada de estar como autora, como poeta. Por tanto, poder participar como investigadora y poder participar como poeta, pues para mí es un honor, es un grandísimo honor y lo agradezco. En este congreso y en este proyecto, que yo auguro que tendrá que cambiar de nombre, porque las olvidadas ya no vamos a ser las olvidadas a partir de aquí. Así que auguro mucho éxito a este proyecto y esa consideración que acabo de hacer. Bien, bueno, pues os decía que el tema del que yo voy a hablar va a ser de esa construcción del canon en los manuales de educación secundaria y bachillerato. También reflexionaré sobre la presencia de las autoras andaluzas. Y mi interés por esta investigación surge hace muchos años, porque yo he sido durante 20 años profesora en educación secundaria y bachillerato. He sido, como se suele decir, profesora de instituto. Después me vine a la Universidad de Córdoba tras hacer mi tesis doctoral con Antonio Chicharro, con el profesor Antonio Chicharro, ahí en la Universidad de Granada. Y también esa tesis doctoral la hice sobre la poesía escrita por mujeres. Pues bien, como decía, yo inicié esta línea de investigación cuando era profesora en varios institutos de la provincia de Córdoba. Yo echaba de menos a las poetas en los libros de texto. Las echaba de menos en todo, en la totalidad de los libros de texto, pero no solamente a las poetas. Echaba de menos a las mujeres en todas las materias, a las escritoras, a las pintoras, a las escultoras, a las investigadoras, a las filósofas. Pero mi interés se centró en la presencia, llamémosle más que presencia, en la ausencia de las mujeres en la última parte, en el último tema, tanto de educación secundaria como de bachillerato. A mí me interesaba mucho que las poetas que estaban vivas en ese momento pudieran venir al aula. De hecho, yo estuve desarrollando durante 10 años la dirección de un aula de poesía y fueron pasando por ese aula pues muchas mujeres poetas, también hombres, y sobre todo escribí este libro que ha enseñado Remedios Sánchez con voz propia porque tenía una intención clara de que el profesorado de secundaria y de bachillerato pudiera tener, digamos, un instrumento, una herramienta de consulta para conocer la obra y para conocer los nombres de esas poetas que en esos momentos podían ser llamadas a los centros de educación secundaria y de bachillerato. Esa fue mi primera intención. Pero luego, ¿sabéis lo que pasa con las líneas de investigación? Que empiezas y ya sabes que no terminas. Porque es una materia viva, está avanzando muchísimo y ahí fue donde empecé. Por tanto, voy a hacer un recorrido desde este libro, con voz propia. Lo que voy a poner en la pantalla
lo podéis ver con muchísimo más detalle en el libro, yo solamente voy a poner datos. Y luego voy a llegar al final a la conclusión para mostrar cuál es el momento presente en una investigación que tengo en marcha ahora mismo y que también confío en que se verá publicada pronto. Así que, como os he dicho, me baso en este libro con voz propia, que se centró en el análisis de la presencia de las poetas en ese último tema, que tanto en bachillerato como en secundaria se llama la poesía en democracia, la poesía a partir de los 70, la poesía a partir de 1975, la poesía a partir del boom de los 80. Todos esos nombres que nos hacen derivar entre los 60 y los 70, todas esas denominaciones, pues han estado cubiertas con la publicación de una serie de antologías. Antologías que se llamaban antologías a secas. Nadie decía que fueran antologías generales hasta que empezó a ponerse en duda desde el campo de la investigación, fundamentalmente desde el feminismo, hasta que empezó a ponerse en duda por qué esas antologías no llevaban incluidas a las mujeres poetas. Cuando las mujeres poetas y las críticas literarias, y algunos críticos también, que veremos, empezaron a debatir sobre el tema, se generó este doble concepto de antologías generales frente a antologías parciales, considerando las antologías parciales como las antologías femeninas, las antologías de mujeres, las antologías de género. Y yo lo que pretendo mostrar a partir de datos es de qué manera el canon de educación secundaria y bachillerato se conforma teniendo en cuenta estas antologías. Dicho de otra manera, las mujeres que van a aparecer en los libros de texto de secundaria y de bachillerato son las que han aparecido previamente en las antologías. Con esto no quiero decir que aparezcan todas, ya quisiéramos. Aparece un número muy pequeño, es mínimo el número de mujeres poetas que aparecen, pero bien es cierto que son las que ya están en las antologías. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que las personas que están elaborando los libros de texto están consultando las antologías, pero también estaríamos hablando de otra idea fundamental, de qué manera las antologías están funcionando como instrumento de periodización y como instrumento de construcción del canon. Por eso se entendió ya en los 80 y sobre todo en los 90 la importancia y la lucha para aparecer en las antologías. Cuando Noni Venegas publica su antología Ellas tienen la palabra, en la que me siento muy feliz y muy orgullosa de estar. Yo no conocía a Noni Venegas, ella tampoco me conocía a mí. Alguien le habló de algún libro que yo había publicado, yo llegué a casa y me dijeron que me habían llamado para estar en una antología. Yo que no había estado en ninguna antología antes, y os podéis imaginar la alegría. En esa antología Noni nos pedía algunos poemas y un texto que fuera al principio y que funcionara como a modo de poética. Esta es la poética que escribe Ana Rossetti y me gusta citarla porque me parece que define muy bien el estado de la cuestión en el año 1997, que es cuando Noni Venegas publica Ellas tienen la palabra. Como veis, insisto en que es de Ana Rossetti, es el texto que ella incluye al principio de sus poemas. Una antología de poesía es aquella que incluye a un 100% de nombres masculinos, correcta si solamente lleva el 75%, no la leo porque lo tenéis delante, pero sí podéis ver con esa gracia y esa ironía de Ana Rossetti como una antología en la que haya menos del 25% de varones es una antología imposible, cuando sí vamos a ver en otras antologías que ahora os voy a mostrar que sí tenemos antologías llamadas generales en las que no hay ni un 20% de mujeres. Por tanto, cuando aparece ya ningún hombre, pues ahí tendríamos esa otra antología de mujeres que, dicho con esa exclamación, pues estaría
marcando todas esas implicaturas de ya están aquí otra vez queriendo estar. Y nos encontramos también que cuando aparecen en los prólogos y en los epílogos, pues nos encontramos que los antólogos se empeñan en justificar diversas cuestiones, que vamos a ver ahora algún ejemplo. Algunas cuestiones, pues que estamos ahí como mujeres, estamos ahí por cuotas, que estamos ahí por una discriminación positiva, que estamos ahí porque es una antología que se ha revisado absolutamente y todos los que están, y todas, por supuesto, cumplen con la calidad, lo que no se ha pedido nunca ni lo he encontrado yo en esos prólogos cuando tenemos una antología general y no se está hablando de mujeres. Ejemplos de antologías generales están puestas por orden alfabético y lo que me interesa que veáis es los porcentajes. Estos son datos numéricos que no son discutibles, no son opinables. Yo me entretuve en contar, como me he seguido entreteniendo después, en los últimos años, en contar todo lo que va apareciendo, ya es contar siempre, y comparar. Por tanto, ahí tenéis esa primera antología donde solamente tenemos a 6 mujeres, frente a 23 hombres. Voy a ir señalando también a las poetas andaluzas. He de decir que entre las poetas andaluzas es Ana Rossetti la que aparece en más ocasiones. No es que aparezca mucho ni todo lo que nos gustaría, pero sí es la que más aparece. También tenemos a Aurora Luque, que aparece también de vez en cuando, pero sin duda es Ana Rossetti la más nombrada. Por supuesto, en la antología, como todas sabemos, en la antología de Castellet solamente aparece Ana María Moll, que luego se va a ir repitiendo también en los libros de texto. Por tanto, como veis, estoy tratando desde los 70 y voy a hablar hasta la actualidad, pero sobre todo con este detalle hasta el año 2003 o por ahí. Ahí tenemos otra antología del año 2003, 25 poetas españoles jóvenes, donde hay un 5% de mujeres. No importa que la antóloga sea también una mujer, sigue los mismos parámetros generales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Elena Medel, como andaluza, cordobesa en este caso. José Luis García Martín, que junto con Villena son de los antólogos más prolíficos, en los Voces y los Ecos no incluye a ninguna mujer. Él lo justifica también en sus prólogos y en sus epílogos. Ahora veremos algún fragmento. José Luis García Martín también. Espera un momentito porque tengo aquí una foto nuestra que me impide ver la pantalla. A ver si la puedo mover. Ahí. Decía que en la generación de los 80, 14 hombres, una mujer, un 6%, Amalia Iglesias. José Luis García Martín también en selección nacional, última poesía española, aparece otra andaluza, Aurora Luque, que también la vamos a encontrar en otras antologías, un 2% de mujeres junto a otra asturiana, Silvia Ojidos. García Martín en 30 años de poesía española, una mujer, Ana Rossetti, frente a 22 hombres. En la poesía, en esa relación de nombres que incluye en la obra de Rico, 244 hombres frente a 46 mujeres, por tanto un 15%. Miguel García Posada, la poesía nueva, ahí tenemos 20 hombres, 4 mujeres. Otra andaluza, Rosa Romojaro, junto a Ana Rossetti. Y otra andaluza, Aurora Luque, en El hilo de la fábula, de Garrido Moraga, donde también es la única mujer que aparece. Mayner, frente a 25 hombres, 3 mujeres, y todo ello, quiero decir que en estas antologías, pues como quería hacer un cómputo bastante amplio, pues aparecen antologías que pretenden dar cuenta de la poesía del momento y otras que son más restringidas, que pretenden dar cuenta, pues a lo mejor de las personas o de los poetas más jóvenes o de una corriente literaria. Aquí tenemos que en la joven poesía española, pues tampoco hay ninguna mujer. Otra vez son 2 mujeres las antólogas, pero no encuentran a ninguna mujer joven en el año 79 que hubiera podido aparecer.
Luego tenemos una antología, la del Sindicato del Crimen, que también es muy, muy particular, pero aparecen únicamente tres mujeres, ¿no? Entre ellas, pues Inmaculada Mengíbar y Ángeles Mora, las andaluzas. También otra antología muy, muy parcial, en el sentido de que se circunscribe a esa corriente literaria que planteaba Antonio Rodríguez Jiménez y que tanta batalla tuvo en los años 90, en la que no vamos a entrar porque no es el tema de nuestro interés, sino que el tema de nuestro interés es que incluso en este caso, en el que hay 6 mujeres, pues hay 29 hombres. Por lo tanto, lo que más me interesa es que se vayan viendo los porcentajes y de qué manera siempre las mujeres aparecemos en un porcentaje muy pequeño. Aquí sí tenemos a Elena Martín Vivaldi, a Juana Castro, a Concha García y a Blanca Andreu, poetas andaluzas. Es razonable también que aparezcan aquí más poetas andaluzas porque es una antología hecha desde Córdoba y también pues con mucha vinculación de las cordobesas y de las andaluzas, perdón. Bueno, aquí tenemos otra antología, volvemos a los porcentajes para no cansaros, no lo leo porque lo estáis viendo, pero volvemos a los porcentajes, otra vez el 5% de mujeres, tenemos a María Victoria Atencia, a Paz Parsamar y Ana Rossetti, por citar a las andaluzas. Fernando de Villena también, con los jóvenes poetas españoles, 2 mujeres, nada más. Villena, en sus pornovísimos, 2 mujeres, frente a 10 hombres. Villena en el fin de siglo, una sola mujer, Esperanza López Parada, y en su antología 10-30, la ruptura interior de la poesía de la experiencia, 0 mujeres. Donde dice 10 memos es una errata, de verdad que no hay absolutamente ninguna mala intención por mi parte. El Villena, también en la poesía plural, 10 años del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, pues una sola poeta, nuestra amiga de Paparra, que estará también esta tarde con nosotras. Por tanto, resumiendo, si tenemos en cuenta las veces que están nominados los hombres y las veces que están nominadas las mujeres, pues tenemos un porcentaje de un 13% de las mujeres. Sería un 13% de nominaciones frente a un 87% de los varones. Yo creo que son cifras absolutamente elocuentes para llegar a donde queremos llegar, que es también para ver ese influjo y esa representación en los libros de texto. En 10-30, Villena dice que sí se ha planteado antologar a las poetas, claro que él lo ha considerado, pero que no las hay. Y no las hay porque entre las más jóvenes, pues a él le interesa López Parada, Esperanza y Concha García, pero que se han pasado de edad. Por tanto, no ha podido este hombre con mucho interés encontrarlas. A veces yo creo que las explicaciones hacen más daño que las no explicaciones. Yo creo que un antólogo y una antóloga tienen pleno derecho a seleccionar a quien consideren y a justificar su razón antológica, incluso en un criterio que sea el mero capricho, el mero gusto lector, o simplemente porque les da la gana, que es así muy coloquial, ¿no? Pero nos entendemos. Lo que cuesta a veces trabajo es justificar que no aparezcan tantísimas poetas como hay en estos momentos y dar una razón antológica que sea convincente. Venegas lo dice muy claro, ayer pudimos escucharla, Noni Venegas lo dice muy claro, que es ya absolutamente improcedente, insoportable, inaceptable que se siga excluyendo a las poetas. Y García Martín, en la generación del 99, pues insiste en que hay pocas, pero podría haber menos si no se hubieran aplicado los criterios de discriminación positiva, al que naturalmente él no ha recurrido, porque todos los autores y autoras, muy poquitas, pero las hay, que han aparecido en sus antologías, pues siempre han tenido un nivel de exigencia
igual. Aunque luego en un paréntesis dice que cuando tenía dudas entre dos nombres, uno era femenino, pues optaba por el femenino. Eso se puede llamar discriminación positiva, pero parece que no es así. Bueno, de cualquier manera, me interesan los datos y tampoco enredarnos en disquisiciones que yo creo que si no están superadas, por lo menos hemos avanzado y ya no vamos cayendo en las mismas trampas. Aquí tenemos, os pongo, las antologías de género que se han publicado en este periodo, hasta 2003, con Ilimitada Voz, de José María Balcells. Ahí tenéis a Las diosas blancas, Conversaciones y poemas. Ellas tienen la palabra, la de Noni Venegas, Conversaciones y poemas de Sharon Keefe Ugalde, que ahora la veremos. Antología de la manzana poética, que es mucho más restringida, no pretendíamos, porque yo ahí sí participé, no pretendíamos nada más que mostrar poemas de poetas actuales, pero no está llevada por un prólogo tan profundo como, por ejemplo, el de Ellas tienen la palabra. Mujeres de carne y verso, que es una antología muchísimo más amplia en su razón antológica, ocupa un siglo. Poetisas españolas de Luz María Jiménez Faro y la de José María Balcells, Ilimitada Voz. Vais a ver el número de poetas que aparecen en cada una de ellas, ¿no? En la de Ramón Buenaventura aparecen 22 jóvenes poetas, pretendía dar cuenta de la joven poesía escrita por mujeres. Yo creo que es una antología que tuvo una función muy importante en su momento. Noni Venegas también lo reseña así. Y luego, aparte, todas las disquisiciones que podamos tener con un controvertido prólogo, al que tampoco ahora nos vamos a dedicar porque ya hemos escrito en otra ocasión sobre eso. La antología de Sharon Keefe Ugalde me parece una antología también fundamental por el momento en el que aparece y también por esa profundidad, por aportar esas conversaciones, por aportar esas entrevistas y esos debates entre las autoras. Son 17 las poetas que ella selecciona. La de Noni Venegas, que incluye a 41. Ya os digo la de la manzana poética, en la que participé junto a Concha García y Lola Valls. Son 25 poetas, pero no tiene más valor que el testimonial de mostrarlas. No hay ese estudio previo. La de Reina, la de Manuel Francisco Reina, 158 poetas. Yo, si no recuerdo mal, estoy ahí también. La de Jiménez Faro, bueno, Luz María sabéis que ha escrito varias, yo aquí solamente he puesto el tomo cuarto porque es el que ocupa este espacio de tiempo al que me estoy refiriendo. Y la de José María Balcells, en la que también estoy, que es Ilimitada Voz y que reúne a 149 poetas. Esta la presentamos en Córdoba con José María Balcells en la Diputación. Bueno, aquí tenemos otra cita de José Luis García Martín, que dice que nunca se han publicado tantos libros escritos por mujeres, ni nunca se han elogiado tantos libros tan detestablemente escritos. Para acabar con esa discriminación positiva, pues se suele reducir la exigencia en la selección. Bueno, yo creo que tampoco tengo un ánimo de polémica, pero sí creo que hay que conocer, que hay que leer las antologías y que hay que leer también, sobre todo las estudiosas, las poetas os lo podéis evitar, pero sobre todo las críticas literarias, las estudiosas, tenemos que leer necesariamente y con lupa los prólogos y los anteprólogos y los epílogos. Esto está firmado por José Luis García Martín, pero no es una opinión exclusiva de él, es una opinión, yo creo que bastante general, que no porque las mujeres escribamos peor que los hombres, ni mucho menos, sino que se nos ha cuestionado y cuando hemos querido acceder al centro y dejar de estar en los márgenes, pues siempre se nos han hecho múltiples exámenes que no se han hecho a otros poetas por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser amigos del antólogo. ¿Cómo repercuten todas estas tensiones del campo literario? ¿Cómo repercuten en la construcción del canon, en la educación secundaria y en el bachillerato? Pues volvemos a las cifras. Aquí tenemos una serie de libros, de textos, en este caso de secundaria, luego paso a bachillerato,
Estos están organizados no alfabéticamente, sí por el año de publicación, y ahí podéis ver, por ejemplo, el de Algaida no tiene ninguna mujer, sí tiene 7 hombres, el de Del Vives, 4 mujeres, 15 hombres, Anaya 0 mujeres, Teide 0 mujeres. Podéis ver al lado la cifra de los hombres, de los poetas. Perdonad cuando me callo porque tengo una pantalla flotante que me tapa las letras. Ya. Entonces, Guadiel, solamente una mujer, Casal 2, Ecir 3 y Oxford 1. He puesto a la derecha los textos porque me interesaba mucho reflexionar la manera en la que aparecen las mujeres y los hombres. Y adelanto la conclusión. Las mujeres no solamente aparecemos menos, las mujeres poetas, menos que los varones, sino que cuando se trata de mostrar un texto, un poema, los poemas elegidos son mayoritariamente poemas de hombres. Por tanto, estaríamos sufriendo una doble discriminación de invisibilidad. Si bien por una parte ni se nos nombra, por otra parte, a la hora de nombrarnos, pues nos quedamos simplemente en el nombre, como que estamos ahí, en el grupo, cuando no en algunos textos que me he encontrado que pone, y la poesía escrita por mujeres, como si fuera un capítulo aparte, como si fuéramos un apéndice de algo, cuando estamos en todos los movimientos literarios, igual que los varones. Por eso yo no hago o no he hecho en este trabajo, en otros sí, pero en este trabajo no he realizado un análisis por corrientes poéticas porque no era mi interés, sino que lo que me interesa mostrar es que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estemos en la corriente poética que estemos, seguimos sin estar presentes en las antologías y sin estar presentes en los libros de texto en igualdad con nuestros compañeros coetáneos. Ahí podéis ver los textos de quiénes son. Pues aquí tenemos textos de hombres nada más. Aquí hay un texto de Clara Janés. Aquí otro texto de Blanca Andreu. Y como podéis ver es lo que tenemos. Hay más análisis de libros. Por ejemplo, en este caso tenemos a 4 mujeres frente a 19 hombres. 6 mujeres frente a 16 poetas, hombres, 2 mujeres frente a 27, y en este caso no hay ningún texto escrito por mujer, y aquí 2 mujeres frente a 8 hombres. Otro nivel de análisis de los textos, las andaluzas. Ana Rossetti, como he dicho antes, es la que más aparece. Concha García también aparece. Ana Rossetti otra vez. Y Ana Rossetti. Los textos, un texto de Almudena Guzmán y los demás de compañeros poetas. Conclusión. Mujeres citadas en los libros de texto analizados de cuarto de ESO, 23. Hombres citados, 160. Los números yo creo que son elocuentes. Y ahora nos vamos al análisis de los poemas. Solo hay 3 poemas de mujeres, de Blanca Andreu, de Clara Janés, de Almudena Guzmán, frente a 19 poemas de nuestros compañeros poetas. Vayamos a bachillerato. En bachillerato se repite exactamente igual el porcentaje. Los porcentajes son los que se repiten. Veréis que hay más nombres porque, lógicamente, los textos de bachillerato son textos más profundos, son textos mucho más extensos y, naturalmente, hay más páginas dedicadas al mismo tema. Pero el porcentaje es el mismo. Ahí tenemos a un grupo de mujeres, 8 frente a 56 hombres, otro grupo, 5 frente a 17, 3 frente a 15. Y los textos. Pues en este caso no hay ningún texto de ninguna mujer. Aquí tenemos 2 textos de Blanca Andreu y de otra andaluza, de Aurora Luque. Las andaluzas volvemos aquí también, Ana Rossetti, Julia Uceda, Rosa Díaz, María Victoria Atencia, Concha García, pero ya veis que otra vez la mayoría es de varones.
2 textos de Olvido García Valdés, de Blanca Andreu, frente a 7 textos también de hombres. Continúa la revisión de textos, 3 en este caso, frente a 4 hombres, en el Espasa 1999, un texto de Julia Castillo y un texto de Luis Alberto de Cuenca. 2 frente a 18, 2 frente a 24, 11 frente a 18, pero aquí tenemos un grupo importante de mujeres, pero los textos son de hombres. Bueno, no se trata de cansaros ni de apabullaros con tanto texto, con tanto número, pero podéis ver que la tónica es la misma, ¿vale? Las andaluzas, pues tenemos otra vez a Ana Rossetti. A ver, tenemos a Concha García. Y ya está. No sé si se me pasa alguna. Y vayamos al recuento general. En el recuento general, espera un momentillo porque tengo una pantalla flotante que no me deja ver las letras. Aquí. En el recuento general, pues como veis, tenemos a Blanca Andreu, que es la más citada, y Ana Rossetti, hablando ya de las andaluzas, que ocuparía el tercer lugar. Tenemos también a Concha García, con 3 nominaciones, esto parece los Oscars, con las nominaciones, y aquí tenemos también a María Victoria Atencia, a Aurora Luque, a Rosa Díaz, a Rosa Romojaro, Fanny Rubio, Julia Uceda. Total, mujeres citadas, 68, hombres citados, 287. Poemas. Solo 7 poemas escritos por mujeres. Estamos hablando de segundo de bachillerato. Blanca Andreu, Aurora Luque, Olvido, Julia Castillo y Rossetti. Poemas de mujeres 7 frente a 47 poemas de hombres. Y dice Julia Ochoa, en una entrevista que realicé cuando preparé mi tesis doctoral, pues realicé entrevistas a muchísimas autoras, a muchísimas poetas. El número exacto estará en la tesis, no lo recuerdo ahora mismo, pero eran muchas. Algunas no me respondieron, como es natural, porque la gente tiene vida, tiene sus cosas, pero la mayoría sí que me respondieron. Y este fragmento que anoto aquí está tomado de esa entrevista que realicé a Julia Ochoa. Sí he de decir que después he continuado con las entrevistas y, por ejemplo, en la poesía en los tiempos del blog, introduje también fragmentos de otras entrevistas que he realizado, porque esta misma entrevista que envié a estas poetas en el año 2004, la volví a enviar en el año 2014 a otras poetas más jóvenes, y ahí he tenido un elemento de comparación. Algunas de esas cuestiones, ya digo, han aparecido publicadas. Julia Ochoa resalta las dificultades que tenemos las mujeres ante la escritura, porque, según ella indica, y yo creo que podemos compartir, el rol de las mujeres todavía permanece anclado en esa feminización, en esa feminización tan antigua. Yo le llamo decimonónica, ¿no? Que tiene tanto que ver con esas imágenes de mujer que yo me paro a pensar si hemos cambiado tanto en el vestido, cómo hemos cambiado tampoco en las ideas, ¿no? En fin, ella dice, y yo comparto, que hay todavía hoy en el mundo académico, en los medios de comunicación, en la crítica literaria, en las editoriales, todavía la misoginia está presente, y todavía parece de verdad que cuando estamos en un recital, en una mesa redonda, en una antología, pues parece como si tuviéramos que pedir permiso, o en algunos casos le estuviéramos quitando el puesto a alguien, ¿no? Si apareces 2 veces seguidas, ya se te empieza a mirar un poquito bajo sospecha. También en ese estudio que realicé en mi tesis doctoral y después en el libro, en Ellas tienen la palabra, pues consideré bastante lo que Ángeles Mora decía. Aquí he cogido un fragmento de lo que ella dice en Ellas tienen la palabra. Y en lo que se está refiriendo es al lenguaje, al discurso. Ella dice que
no siempre, que no siempre, pero que se ha considerado que hemos tenido que usar un discurso poético sublimado, femenino, lo cursi, aquello de los pajarillos rimados, perdón, los pajarillos, los suspirillos rimados, aquello que te extasiabas mirando los pajarillos, ¿no? Entonces, lo que dice Ángeles Mora y que yo comparto absolutamente es que como mujeres poetas hemos tenido que hacer un desdoblamiento a la hora de escribir poesía, es decir, hemos tenido que distanciarnos de esa educación sentimental que todavía, desgraciadamente, arrastramos. Algunos fragmentos, sin hacerme muy pesada con esto, voy a ir un poco al grano. Sharon Quijugalde y Noni Venegas, he puesto también algunos fragmentos en los que ambas se refieren al lenguaje, es decir, de qué manera adaptar el lenguaje dominante a las necesidades expresivas de las mujeres ha requerido un ejercicio duro para las poetas contemporáneas, ¿no? También hay que rechazar esos modelos canónicos y según según Sharon Quijugalde, pues se ha hecho a través muchas veces de procedimientos de revisión y de subversión. Esa revisión de mitos, esa revisión de imágenes, para buscar nuestra identidad y no para seguir mirándonos en un espejo que está ya caduco. Noni Venegas habla también, en ellas tienen la palabra de esa conciencia del lenguaje que ha hecho que tengamos que mirar cara a cara nuestra tradición y revisar nuestra tradición justo para no escribir, como decía Ana Rossetti, para no escribir como si estuviéramos todavía en el siglo de oro, ¿no? Estamos en nuestro momento histórico, tenemos que conocer la tradición, yo creo que es imprescindible que un poeta o una poeta conozcan la tradición, pero la tradición está para conocerla, para analizarla, para revisarla y para subvertirla, y para escribir desde tu posicionamiento como mujer contemporánea ya en este momento del siglo XXI. Aquí hay también un fragmento de Noni Venegas y que tampoco me voy a parar mucho, y el otro de Cecilia, pero voy a ir a esta idea de Noni Venegas, que es la que más me interesa, que es verdad que hemos avanzado las mujeres en nuestra presencia, en las antologías, en todo hemos avanzado, pero hemos ganado premios, pero hay que ganar el Nacional, el Reina Sofía, el Cervantes. Eso yo creo que lo podemos compartir absolutamente. Entonces, voy a concluir con una reflexión en la que os voy a decir más cifras. Esto ha sido una conferencia de cifras porque me baso en cifras para analizar el presente, en la que, fijaros que os pongo, y esta es la última diapositiva, he escrito ahí avanzamos. Avanzamos. ¿Por qué considero que avanzamos? Pues porque en todos los análisis que estoy haciendo, tanto de las antologías contemporáneas, es decir, desde el año 2000 hasta el 2022, bueno, más desde el 2003, a partir de la de Balzac, hasta el 2022, esas antologías en las que, ya digo, estoy haciendo el recuento también y que confío en que pronto se verá publicado, ahí tenemos también antologías magníficas, como la que hizo Raquel Lancero y Ana Merino, la que hicieron Poesía soy yo, como la que hizo Sharon Quijugalde en voz alta, o la de Marta López Vilar, esas lúcidas. Quiero decir que sigo trabajando en todo ello, creo que estamos avanzando y como la idea fundamental de esta ponencia era hablar de los libros de texto, pues voy a comentaros una pequeña comparación entre las cifras que os he dado anteriormente y las que estoy obteniendo en la investigación que estoy realizando en este momento. Por ejemplo, si hablamos de libros ya del siglo XXI, me voy a situar aquí en el primer lugar, libros de texto de educación secundaria y después pasaré a bachillerato, ¿no? Entonces, si nos situamos en la educación secundaria, pues los libros de texto en lo que yo he analizado, pues me encuentro que he hecho un análisis de un corpus similar al que habéis visto anteriormente, mientras que las mujeres citadas en todo lo que os he dicho antes en secundaria eran un 13%,
yo ahora me he encontrado con un 22%. No son datos concluyentes porque tengo algunos libros aún que tengo que consultar, pero sí son datos, yo creo que significativos, porque en todos los casos se supone, y yo estoy observando un avance. En el caso de los textos en educación secundaria, nos encontramos que antes os he dicho que los textos, los poemas de mujeres que aparecen en los libros de secundaria suman un 14%. Mientras que ahora, en el corpus analizado en estas últimas 2 décadas del siglo XXI, tenemos un 33%, lo cual supone, sin duda, un avance en la presencia de las mujeres, tanto nominalmente como en sus poemas. Si ahora nos vamos a bachillerato, pues nos encontramos que antes del 2000, en los textos que os he comentado antes, teníamos un 19% de presencia de las mujeres y ahora tenemos un 24%. Hablo de la nómina, de las citadas. Pero si nos vamos a los textos que podemos leer, es decir, los poemas que podemos leer escritos por mujeres, ahora tenemos un 25% frente a un 13%. Por tanto, la conclusión a la que he llegado en estos momentos es que la relación entre los porcentajes en educación secundaria y bachillerato se sigue manteniendo, pero que hay un aumento, sin duda, claro, hay una tendencia y un aumento observable en esos porcentajes en la presencia de las mujeres a partir del año 2003, 2004 hasta la actualidad, tanto en los libros de texto de educación secundaria como de bachillerato. También con una presencia de las poetas andaluzas, una presencia muy clara. Os voy a decir los nombres de las autoras andaluzas que aparecen. En bachillerato aparece Ana Rossetti también, como hemos venido viendo, Juana Castro, que también aparecía antes, Concha García, Aurora Luque, Elena Medel. Todas estas han aparecido antes. Nueva aparece María Eloy García, Raquel Lancero, Isabel Pérez Montalbán. Esas son las nuevas que aparecen, que no estaban antes, pero las demás se mantienen. Y de la misma manera ocurre en secundaria. Por tanto, por eso he titulado esta conclusión, avanzamos, pero no podemos perder de vista que todavía estamos muy lejos de la paridad y de la igualdad. Por tanto, yo creo que congresos como el que nos ocupa, proyectos como Las Olvidadas y todo ese trabajo crítico que estamos haciendo tantas compañeras y de manera muy especial, yo quiero resaltar el que está haciendo Remedios Sánchez, no porque esté dirigiendo Las Olvidadas, sino porque conozco tu obra y recurro a ella y te cito y me la leo. Y por eso yo creo que hay que seguir trabajando y profundizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, porque la conferencia no ha podido ser más brillante. Es decir, has dado, además de los datos, unas claves que a mí me parecen esenciales para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y la has dado así como que no las da, pero con una capacidad y con una sutileza que es, vamos, totalmente, bueno, digna de elogio, porque yo soy mucho más contundente y tú me encanta que seas tan elegante. Yo te quisiera hacer algunas preguntas a propósito de los comentarios que ha hecho tan oportunos, tan afortunados y que ya ves que me estoy sonriendo porque es que me encantaría poder decir las cosas como las dices tú. Tú hablas en un momento determinado de la lucha por estar en la antología. En la antología esta, en fin, no de género, que estas se están haciendo y se están construyendo con una voluntad de visibilizar a las mujeres. Me estoy refiriendo a las antologías generalistas, a las antologías estrictamente realizadas con voluntad de ser canon. Esas antologías, tú hablas de la lucha para entrar en ellas. ¿Esa es una lucha entre las mujeres de la que estamos siendo conscientes? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hubo mucha conciencia en los 90 con todos los congresos y todos los encuentros, no eran congresos, eran encuentros de poetas,
que hicimos, uno se hizo en Córdoba, otro se hizo en Álava, se hicieron en Barcelona, en Granada, en el año, a ver si me acuerdo, en el 2002 fue en Granada. Ahí había mucha conciencia, ahí teníamos mucho empeño, mucha lucha, mucha batalla, pero yo creo que ahora se encuentra mucho más diluida. También es verdad que ahora tenemos, que no hemos hablado de eso, yo no he hablado, pero aprovecho para decirlo también, ahora tenemos otro foco, que hay otra manera de publicar, que es Internet. Entonces, ahora pues hay otras maneras de publicar, no solamente tienes que estar en una antología, te puedes hacer visible, pues también publicando en Facebook, en Instagram y en todos estos lugares. Y digo que no lo he dicho antes porque algo que he observado en los libros de texto que estoy analizando ahora, en los últimos libros que son del año 2021, veo que cuando hablan de poesía contemporánea, se acaba en el año 2000. Han pasado 20 años. Yo no sé si habría que anotar un tema más, la poesía a partir del año 2000. Hablo de una manera muy general, ¿eh? En algún libro de texto sí he encontrado que se menciona. Pero en general, ¿qué pasó? Se acabó la literatura, se acabó la poesía, también pasa con la narrativa y con el teatro, o sea, de manera general, se acaba en el año 2000, pero fundamentalmente la poesía, que es lo que más me interesa, porque yo creo que ha tenido una expansión enorme a través de Internet y a través de los poetas más jóvenes, con todas las críticas que queramos hacer a los más jóvenes, pero no por ser jóvenes, sino por un tipo de poesía mucho más superficial, que yo creo que también está en su derecho de estar ahí, no discrimino a nadie en absoluto. Bueno, pero no se hace referencia a ello en los libros de texto y me parece muy curioso, muy sintomático cuando seguramente esos profesores y profesoras no están incluyéndolo en su canon o en su currículum, pero son los que están leyendo a sus estudiantes. Entonces, yo creo que ese sería otro elemento propio para debatirlo también, ¿no? Entonces, No, yendo a tu pregunta, creo que ahora no tenemos quizás tanta conciencia de estar en los márgenes como teníamos en los años 90. En los años 90 nos sentíamos muy en los márgenes, en los 90 y también en los primeros años de este siglo. Nos sentíamos tan en los márgenes que formábamos mucha piña las mujeres poetas y tratábamos de estar en en todos los lugares en los que pudiéramos estar. Algunas lo han hecho a través de su obra, otras lo hemos hecho a través de la crítica literaria, a través del análisis. En fin, hemos ido tomando diferentes caminos. pero María, tú es que eres una buena persona. Yo, Mariluz, decía siempre que tenía la rara habilidad de si en una plazoleta ancha había un pequeño charco, de meterme directamente en el charco. Y además, dice tú, además, incidiendo en eso. Yo me refiero, quiero incidir en esa lucha entre las mujeres poetas por estar en la antología, que a veces tengo la impresión de que la presencia de algunas zancadillea la presencia de otras. Yo, desde mi posicionamiento eminentemente crítico, pero también como gestora de la obra de Mariluz, cada vez me doy más cuenta de que a lo mejor muchas dificultades en la visibilización de determinadas escritoras está en el miedo de otras a que le quiten su hueco. Es decir, como hay un trocito tan pequeño del pastel que es el que corresponde a las mujeres escritoras, pues quien tiene un trocito teme que le partan el trocito por la mitad. ¿Tú no tienes esa sensación como teórica? No te hablo como poeta, sino como teórica de que a veces unas mujeres pueden desdibujar a otras. Mm, sí, pero con los siguientes matices. Eso también lo dice Noni Venegas. En algún momento lo dice Noni Venegas porque yo lo tengo recogido, esa cita la tengo recogida en algo que he publicado, no recuerdo dónde. Claro, y comparto lo que dice Noni, que es lo mismo que dices tú. Claro, porque como ese pastel para la mujer es un pastel más pequeño, porque no tenemos establecidas las redes de poder que sí tienen establecidas nuestros compañeros, pues al ser un pastel más pequeño, pues esos codazos pues están ahí. Hombre, yo lo digo como anécdota, no tiene mayor relevancia, pero yo creo que hay que tomarlo de una manera distendida. Yo recuerdo en una ocasión en Cosmo Poética que yo estaba invitada y nos hicieron una foto a las poetas invitadas en la puerta del Alcázar aquí en Córdoba. Y recuerdo que recibí un codazo en los riñones por parte de una poeta.
por aquello de la foto, ¿no? Y una poeta que además ni me conocía a mí ni nada, no era nada personal. Lo cuento como anécdota, ¿no? Era buscar el hueco, ¿no? Y yo lo entendí así, ¿no? Entonces me aparté, dije, no pasa nada. En fin, ya os digo, no me conocía ni yo la conocía a ella. Lo digo para que nadie vaya a pensar en ningún caso concreto. Y sí, fue un codazo clarísimo. Y yo miré y le dije, pasa. Me aparté, la dejé que pasara. Es una metáfora, María, es decir, Sí. tienen la clara constatación metafórica real de la... Pero claro, eso no es por ser mujer, ni por ser más mala, ni por ser más pérfidas. No. Eso es porque tenemos una tarta muy pequeña y todas queremos repartirnos esa tarta, ¿no? En fin, tampoco me gusta a mí andar diciendo que entre nosotras nos llevamos mal, porque es que entonces pues ya saldría lo de siempre, ¿no? Las mujeres se llevan mal. Y las mujeres no nos llevamos mal. Entre nosotras nos llevamos tan mal como nos podamos llevar con los hombres o los hombres se pueden llevar entre ellos. Es que el poder es el poder. Y al final, los que escribimos poesía, pues no estamos en un limbo ahí, en una torre de cristal. Bajamos al suelo, en una arena en la que hay que debatir, en la que hay que luchar para estar presentes. Y entonces, pues eso, amiga mía, es muy poco poético. Pero es muy real. Y luego, María, cuando las antólogas son también mujeres, a mí es que ahí ya me parece rizar el rizo. Me preocupan mucho determinadas antologías que han hecho mujeres en las que no hay ninguna poeta antologada. Reiterándome, en tu faceta de crítica, ¿cómo percibes esas antologías? No sé si las percibes con la misma preocupación que yo, porque tengo la impresión de que están condicionadas por el canon patriarcal y no se han liberado de esos condicionantes ideológicos. Sí, entiendo que sí, pero es lo que hay. Todas las personas tienen derecho a hacer una antología, como he dicho antes, aunque la razón antológica, yo siempre que leo una antología, lo primero que busco es la razón antológica, siempre. Porque como tengo que escribir sobre ello, pues siempre busco esa razón antológica que todo el mundo la acaba exponiendo. Pero a mí me parece razonable que la razón antológica, que alguien escriba una antología y diga que abiertamente que su razón antológica es su gusto literario. Estos son los poetas que a mí me gustan. ¿Vale? Pero entonces no pretendas decir que son los poetas que van a marcar una época, ni la poesía joven de una época, ni que son los poetas de final de milenio. No pretendas decir eso, pero también lo puede decir. Todo el mundo tiene libertad de expresión, puede decir lo que quiera. Claro, lo que pasa es que luego estamos desde la crítica literaria para criticar eso, para hacer esa crítica, digamos, constructiva. Ahora bien, todo no es tan bonito. ¿Cómo se puede combatir eso? Pues yo creo que haciendo antologías rigurosas, en las que estén hombres y mujeres que entendamos que pueden marcar ese movimiento literario, que pueden ser significativos de la poesía joven de un momento y lugar, en fin, con cualquier razón antológica, pero que sea una antología que haya atendido efectivamente a la calidad literaria, y cuando digo a la calidad literaria, de hombres y de mujeres. Que no nos pase como, y os cuento otra anécdota, como me pasó a mí un día, que leí una antología y me leí un poema, en este caso era de un hombre, y yo dije, este es el mejor ejemplo de lo que no es un poema. De lo que no es un poema. Si tengo que explicarle a algún alumno mío lo que no debe hacer para escribir un poema, sería esto. Y en este caso era de un señor. Quiero deciros que en fin, que cualquier antólogo, cualquier antóloga, aunque seas una antóloga, si te da la gana de escribir una antología solamente con hombres, pues muy bien, pero desde la crítica literaria, los que nos dedicamos al análisis, los que nos dedicamos a dar clase, a la docencia, a la investigación, sí tenemos una enorme responsabilidad de ponerlo sobre el papel. Y decir, bueno, esta es una antología que está hecha con este criterio, pero esto no está marcando nada más que es una antología pues personal. Pero María, ahí entra, yo creo, en juego algo que no sé cómo lo percibes tú, que es el mercado. El mercado de las editoriales, Claro. las grandes editoriales de este país,
están también asociadas a los grupos de prensa. De hecho, muchos grupos de prensa son dueños de editoriales, entonces, evidentemente, las reseñas que reciben muchas de esas antologías, lo llamo yo también en Sí, ocasiones, es verdad. fruto más del momento, del antojo, del gusto de ese instante, que luego se pelean con la mitad de los que están y la siguiente antología aparece otra gente distinta. Esos condicionantes del mercado, ¿a ti no te parece que crean una dinámica perversa? Porque la editorial publica la antología, luego o el libro de texto, y luego ese libro de texto se canta por parte de del grupo de mediático de prensa, sin ponerle ningún nombre, porque la mayoría de los grupos de prensa están vinculados a editoriales. ¿No te parece que hay una clara conexión? Sí, pero te voy a decir, a todo lo que dices, te voy a responder con una idea que yo transmito a mis estudiantes cuando yo doy clase en una asignatura que me apasiona, que es literatura infantil y su didáctica, aquí en la facultad, en la Universidad de Córdoba. Cuando yo doy clase esa asignatura, hablamos del mercado, porque en la literatura infantil el mercado sí que se nota mucho en las obras. O sea, hay obras que no son literatura, que es mercado puro y duro. Y entonces yo te diría lo que le digo a mis estudiantes, es imprescindible que un profesor, que una profesora tenga una formación lectora potente para que sea capaz de construir ese canon escolar y de rectificar esos errores que nos vienen dados. Yo sé que lo que estoy pidiendo es enorme, sé que lo que pido es enorme. Sé que muchos profesores en el instituto pues no son lectores de poesía, no son lectores de poesía, porque yo he estado en el instituto 20 años y he compartido. Y se han quedado muchos de ellos, dicho sea, con todo mi respeto, en la generación del 27. Con todo mi respeto hacia el profesorado y hacia el 27, por supuesto. Pero en una generación del 27 en la que no están las mujeres, como sabemos, y que se siguen repitiendo en las aulas los poetas del 27 sin contar con las mujeres poetas. Entonces, ¿cómo podemos corregir este canon escolar, si es que se puede? Porque yo, como soy optimista, pues pienso en posibilidades. Yo creo que la formación del profesorado es absolutamente imprescindible, tanto en el caso de la poesía, que es de lo que estamos hablando, como en el caso de la literatura infantil, que me parece que ayer, por ejemplo, que hablaba Sergio de ese canon de la poesía y de la literatura infantil, me parece imprescindible. La formación de los mediadores, y en este caso del profesorado, es fundamental, porque es el modo que tenemos de avanzar. Por tanto, ese profesor, esa profesora, lector y lectora, que no repite los textos que vienen en el libro de texto, sino que acusa los silencios y va a buscar esos textos donde se encuentran. No ya en las antologías, que muy bien que ahí están, sino en los libros publicados, que está al tanto, que está al día, que está leyendo. Ese profesor y esa profesora, eso es lo mejor que podemos esperar en nuestra sociedad. Coincido plenamente contigo. El problema es, volvemos nuevamente a la importancia de la formación, la importancia de la formación de buenos docentes que tengan un conocimiento completo de la realidad de la literatura para luego poder transmitirlo al alumnado. Hay algo más que has dicho que es muy importante. Voy saltando de tema a tema porque has dicho cosas que son esenciales que no perdamos de vista. Los nombres de las mujeres en las diferentes antologías que ha ido refiriendo, que son antologías canónicas, van cambiando. ¿No te parece a ti? Parece que la pregunta está conducida, lo siento mucho, no es intencional, pero es que yo lo veo así. ¿No te parece a ti que esa es una forma perversa de manipular el canon en tanto en cuanto si tú no repites un nombre sistemáticamente en la antología, si solamente figura en una, ese nombre no va a quedar? Mientras repite los nombres de todos los varones sistemáticamente, cambian los nombres de las mujeres, para que simplemente esté eso que tú decías maravillosamente bien ya en el año 2006, que es la cuota. Es muy importante lo que dices, sí. No lo he mencionado, pero sí te diré que ahí hay dos conceptos. Uno, el de la mujer cuota, que acabas de mencionar, que lo dice muy bien Noni Venegas también,
que es esa perversión de la mujer cuota, según la cual, lo tengo publicado también en algún lugar, según la cual al incluir en una antología un nombre de mujer, parece que ya no representa a todas y además ni siquiera esos nombres se van a repetir en la siguiente antología. Es como si dijeran, bueno, ahora ponemos a otra cuota. No es tan sencillo, no es que se piense así, de esa manera, pero sí funciona. Entonces, la perversión de la cuota está así, tal y como tú la acabas de expresar. Y luego hay también otro concepto que no lo he mencionado, pero que está ahí, que es alabar denostando, que lo decía Roberta Quans, alabar denostando, es decir, cuando se alaba a una poeta, se acaba criticando a otra. Por ejemplo, me parece que en Las diosas blancas estaba, que hablaba de esta es mejor que la otra. ¿No? No me acuerdo el nombre, pero ya digo que lo tengo publicado en un artículo, ¿no? Ese criticar, no se puede alabar a una poeta sin criticar a otra. ¿Por qué no se compara con un varón, esta poeta? ¿O por qué no se deja de comparar a la gente y cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su modo de expresar su intimidad y su visión del mundo? Sin embargo, en el caso de las mujeres, yo me he encontrado, ya te digo que está publicado, con ejemplos en los que para alabar, o por lo menos valorar, alabar ya es mucho decir, o por lo menos valorar a una mujer poeta, pues en ese caso critican a otra. Eso yo no me lo he encontrado, no digo que no exista, yo no me lo he encontrado en el caso de los varones. Y luego, además, has dicho una frase vamos, que no podemos perder de vista. Yo me la he anotado para utilizarla en el futuro. Si apareces 2 veces seguidas, en antologías sucesivas, se te mira con sospecha. Pero ahí lo que me falta es, ¿quién te mira con sospecha, los hombres o las mujeres? Como ve otro charco. Tú lo que quieres es obligarme a decir, a decir algo que yo no quiero decir. No, Eh, en absoluto. Bueno, sí, volvemos a lo que decías antes. No voy a eludir la respuesta. Te miran con sospecha las mujeres porque no estás quitándole ningún lugar a los hombres. Los hombres tienen su lugar y en ese hueco que se ha hecho, pues es normal, más que normal, es habitual que digan, oye, esa porque sí y yo porque no, o porque no mi amiga, ¿no? Ese tipo de comentario y ya está. O si te llaman para estar en una mesa redonda o para estar en un recital, pues yo tengo ejemplos clarísimos, sin decir nombres ni decir lugares, ni mucho menos, pero sí tengo ejemplos clarísimos de programas que se han hecho y que cuando ha ido alguna autora a protestar a los organizadores han borrado a alguna persona y la han puesto a ella. Eso cosas se saben y se conocen, pero forman parte de esas pequeñas miserias cotidianas que ya he dicho antes que no son poéticas, pero que están ahí, y están ahí. Y entonces, pero todo es producto, no es de la maldad ni de la perfidia femenina, ni mucho menos, que siempre acabará alguien diciendo eso. No, es producto de que hay poco para repartir. Si te llaman desde el ministerio, pues si te llaman un año, al otro año llaman a un chico o a un señor. Si te llaman desde el Centro Andaluz de las Letras, pues tampoco pueden estar llamando siempre a mujeres. Y somos muchas. Y es que esa es la cosa, es que somos muchas mujeres escribiendo, como muchos hombres, y no tenemos esos espacios. Entonces, por eso nos hacemos una foto y en esa foto hay codazos. Pero bueno, yo no sé si los hombres se dan codazos. Yo no he estado nunca en medio de esa situación. Podrían decirlo ellos, quizás. Visto desde fuera, por ejemplo, desde el Festival de Poesía, doy fe de que los hombres exactamente igual se dan codazos y se sienten a veces muy molestos de que esté y no esté yo o mi amigo, como tú bien decías. A mí mi preocupación está en que eso suceda entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres más interesantes en cuanto a que van a entrar a formar parte del canon, muchas de ellas, que dificulten una a otra el paso porque
eso al final va en detrimento de todas. Y yo sí quería decir eso para que no lo tengas que decir tú, porque la que lo piensa soy yo, y pienso que es una manera de, bueno, de cerrarnos el paso una a otra. Es como cuando va a salir por una embocadura y no hay espacio suficiente, pues salgamos ordenadamente, ¿no? A veces yo lo pienso y también sería importante, muy en la línea de lo que tú decías, en la construcción de esos manuales escolares, que al final son la clave de todo, porque son la formación, es decir, en la formación ideológica de la persona, ya no hablo ni de hombres ni de mujeres, la formación ideológica de la persona, tú no nombras lo que no conoces y lo que no se nombra no existe. Entonces, si no ven a las mujeres en los manuales, si no ven a las mujeres en las antologías, se le está haciendo un flaco favor a la literatura y por ello la clave va a estar en que estemos ojo a visor, quienes nos dedicamos a la investigación, muy en la línea de lo que tú comentabas, siguiendo tu propio razonamiento, de que estemos muy atentos desde la necesaria independencia, que es imprescindible para quien se dedica a un oficio como este, donde no hay ningún tipo de beneficio económico más que la satisfacción del trabajo bien hecho como el que hoy y como el que haces tú todos los días, pero que hoy lo has hecho espléndidamente y también al quedar grabado va a permitir que muchísimas personas puedan reflexionar a partir de la idea y de las aportaciones tan valiosas que tú hoy nos has dado. Muchísimas gracias, María. Es siempre un gran placer hablar contigo porque aprende una muchísimo y sobre todo como lo humaniza y lo dices todo con una sonrisa y además haces tan gratas las conversaciones y tan amenas las charlas, pues nos sentimos muy honrados, tanto José Álvarez como yo, desde el equipo de La Olvidada, de que haya aceptado dar esta conferencia para nosotros. Muchísimas gracias. Para No mí ha sé, sido un honor, de verdad, os lo agradezco muchísimo que me hayáis permitido intervenir, os agradezco todas vuestras consideraciones conmigo y yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, nosotras y nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, a la crítica literaria, tenemos esa enorme responsabilidad de participar en esa construcción del canon en la que no haya silenciamientos por razón de género. Muchísimas gracias. no sé si la profesora Sánchez me permite hacer una pregunta a María. Muchos claro que besos. sí, Genara. Hola, Genara. Hola, hace mucho tiempo que estoy un poco perdida, María, pero es que tuve un accidente en el 19 que me ha dado problemas. Me alegro de Eh, verte. Yo me alegro muchísimo y de leerte siempre. Además, te citaba hace poco, cuando tú hablabas de la antología en el 16, yo decía, pero es que desde el 16 hasta ahora, cuando me acababa de llegar a casa, los años de 13 meses. Y en fin, bueno, ¿qué te parece a ti que estás como poeta, como crítica, como profesora, que el Espasa Poesía se le dé a un bot? Porque Rafael Cavaliere no existe, es un bot claramente. ¿Qué pasa si nos llenan de software los premios literarios en donde se gana dinero? Porque, bueno, el Espasa Poesía no es que sea millonario, pero con 20.000 euros, si ese señor existiera, había venido desde Venezuela a España a recogerlo. Eso, además, es un bot que sigue actuando en Instagram y que es un bot programado regular, quiero decir, porque tampoco lo han programado teniendo ejemplos poéticos maravillosos y divinos. Esto a mí me preocupa. El futuro de la poesía va a pasar porque, por un software, por un bot al que le ponen nombre y que luego te venden y que consigue premios económicamente bien dotados. ¿Qué crees tú? Lo decía antes con mucha claridad y con mucho atino, Remedios, es el mercado, es el mercado. Claro, yo sé que tu pregunta es ¿qué me parece el mercado? Pues me parece detestable, me parece detestable. Entonces, claro, me parece detestable, pero yo no sé cómo combatir
ese mercado. Vamos, no, yo sola, quiero decir, podemos combatirlo pues, de esta manera, poniéndolo en relieve, diciéndolo, manifestándolo, escribiendo. Las que damos clases, como es tu caso, las que nos dedicamos a la docencia, a la crítica literaria, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotras en las aulas, porque nosotras estamos formando a futuros maestros y a futuros profesores y profesoras. Porque yo doy clase a futuros maestros, pero también a los que van a ser profesores y profesoras de secundaria. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme, enorme, enorme. También un trabajo como el que está haciendo Remedios Sánchez y José Álvarez, como el que están haciendo con Las Olvidadas. A mí me parece que esa página web, eso es una auténtica maravilla. Yo me siento honrada y orgullosa de estar ahí. Es que están haciendo un trabajo que se puede llevar directamente a las aulas. Es que han descendido absolutamente desde la teoría a la práctica y cualquier profesor, cualquier maestra que quiera llevar un ejercicio, estamos hablando desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, es que lo han cubierto todo. A mí me parece tan inmenso el trabajo que están haciendo, tan admirable. Y esas son nuestras herramientas, yo creo, Genara. Esas son nuestras herramientas. Por lo menos son las herramientas que a mí se me ocurren. Mis alumnos son 20añeros y pasan de los manuales, pero no de internet. Es decir, lo que intento de alguna manera es destapar fraude, porque crean un bot que gana, les pasa poesía, quitando la posibilidad a una mujer y a un hombre reales, de carne y hueso y de carne y verso, que lo ganen. Pero también quería preguntarte, porque esto, como tú acabas de mencionar, no es un problema única y exclusivamente de la poesía. ¿Qué te parece Carmen Mola y el planeta? Porque yo todavía estoy que me subo por las paredes. Es decir, lo que insinúan estos 3 guionistas de televisión, mediocres, por cierto, es que para ganar un premio literario hay que ser mujer. Por tanto, ellos se reúnen, viven en sitios diferentes. No sé de qué manera, si uno le dice al otro, tú a un capitulillo, tú a un párrafo, luego nos vemos de copa y luego lo juntamos. Yo estoy enfadada con Posadas, con Carmen Posadas, porque estoy segura de que lo sabía. De hecho, ella sugirió subir la cuantía, porque la cuantía ya había que repartirla entre 3 señores. Es decir, me parece que esa operación Planeta ha sido tan destructiva para las mujeres que el enfado no se me ha pasado todavía. Es decir, hace falta 3 hombres, que además no son escritores de escritura creativa, para cuestionar las pocas mujeres que ganan premios literarios. Tiene que ser una mujer la que encima lo recompense económicamente y evidentemente el libro ya no lo compré. Y me niego a seguirle el juego, porque evidentemente esta gente, estos 3 en concreto, ya habían ganado mucho con bestsellers. Es decir, yo solo leí una obra antigua porque vacaciones, me paso por una librería y veo más vendido. Digo, uy, ¿quién será? Carmen Mola a mí no me suena de nada. Uy, esto qué malo. Y tal. Cuando oigo en televisión y el planeta lo ha ganado Carmen Mola, y tenemos sorpresa. ¿Quién es Carmen Mola? Pues ustedes van a saber hoy quién es Carmen. Y aparecen 3 señores. Y entonces ya me quedé diciendo, yo no he leído El planeta de Carmen Mola, pero sí es una de las estrategias de las que tú has hablado. Cómo los hombres tienen realmente forma de humillarnos. Es decir, te escribo una novela mala. Para escribir una novela mala, 3 señores que no son del ámbito literario, no son novelistas, vamos. Y encima le pongo un nombre de mujer para que todo el mundo piense que el planeta, si te lo quieres llevar, tiene que ser una mujer, cosa que no es cierta. Miremos los premios del planeta. Y aquí te dejo ya, sin silencio, para que contestes. Bueno, este tema yo sé que ha dado mucho de sí, sin entrar ahora de lleno en ello. Sí te diré que lo que planteas pues tiene más que, no tiene que ver con la literatura tantos
cuanto con la sociología de la literatura y del momento presente. Por hacer pudiéramos decir casi un chiste, pues a mí cuando me enteré de todo esto yo pensé, bueno, en el siglo XIX, como el prestigio era masculino, las mujeres usaban seudónimos masculinos y ahora, como el prestigio es femenino, pues se usan seudónimos femeninos. No deja de ser un chiste y no tiene más alcance. Sí te diré, como hablamos de poesía, que a mí me recuerda otro caso anterior, que es el de Violeta Rangel, que es Manuel Moya. Manolo Moya ganó el Premio Ciudad de Córdoba, publicado por Hiperión, y lo hizo con una obra, creo que era La posesión del humo, si no recuerdo mal, de Violeta Rangel, ¿no? Violeta C. Rangel, efectivamente. Violeta C. Rangel. Manolo Moya pues lo hizo así. Entonces, todo esto que estás contando, Genara, pues tiene que ver con el mercado. Yo he hecho el chiste de que ahora como lo prestigioso es el nombre de mujer, pues, pero no deja de ser un chiste. Es serio el tema. Tiene que ver con el mercado absolutamente. Y por el hecho de que la hayan escrito entre 3 hombres, pues no creo que sea ni mejor ni peor la obra. Yo no la he leído, no puedo hablar, pero sí leí hace tiempo La novia gitana, que sí me gustó. Sí me gustó la obra, yo la leí y a mí sí me gustó. Lo otro ya, pues es lo que estamos viendo, todo lo que tú cuentas, que son las tensiones que estamos viendo ahora mismo en esta modernidad líquida, que ya verás como esto no dura nada, en el sentido de que nada dura nada, pero no porque me parezca bien, me parezca, le está haciendo una cruz. Pues con esta magnífica reflexión de cierre nos quedamos, hacemos un receso de un par de minutos y empezamos la mesa siguiente porque vamos con un poco de retraso, pero no podíamos perder la ocasión de preguntarle a María Rosal todas estas cuestiones, teniendo como tenemos pues a la máxima experta en estas cuestiones en Andalucía. Y bueno, la suerte de la olvidada es que contamos con un plantel de más de 50 personas que están haciendo posible la web y a la que se van sumando muchísimas más. A ellos es a quienes nosotros les manifestamos la gratitud. Hacemos ese receso de 2 minutos e inmediatamente empezamos con la mesa, porque ya veo que están aquí todos nuestros compañeros, el profesor Francisco Morales Lomas, Manuel Gaete, el profesor Juan de Dios Villanueva Roa, y también he visto hace un minutillo por ahí al escritor y antólogo Manuel Francisco Reina. Ese par de minutillos y empezamos.